comentabas, cada una de las gracias que Dios ha constituido en el cuerpo de Cristo sirven para edificación del mismo, ¿no? No hablamos de jerarquías, ni de cartelitos, ni de chapas, sino que hablamos de funciones específicas dentro del cuerpo de Cristo. Justamente en estos días que estamos estudiando con algunos hermanos el griego koiné, el griego del Nuevo Testamento, en una materia, en un instituto bíblico, estábamos leyendo este pasaje, y estas palabras, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, todas apuntan a lo mismo. Porque apóstoles son los anunciadores, los emisarios. Profetas son los que hablan de parte de. Estamos redundando en lo mismo. Los evangelistas también, los que anuncian la buena noticia, la buena nueva. Y los pastores y maestros, los que cuidan y enseñan y nutren sobre lo que ya se ha predicado y se ha enseñado. Por eso el orden también en que son mencionados es correlativo al orden que Pablo le da en Romanos al cómo creerán si nadie les predica. Claro. Entonces primero tiene que estar la predicación, con todo lo que la predicación significa. Nosotros entendemos que todo lo que está en la palabra de Dios, lo que la Biblia enseña, no es suficiente solamente como un mensaje de tipo intelectual. Estamos para convencer a las personas con un determinado mensaje, sino que tiene que venir acompañado con una demostración del poder de Dios, que es lo que el Señor, es parte de la gracia que el Señor nos ha dado para predicar el Evangelio. Junto con la predicación vienen las señales que siguen a los que creen, que son también para romper con las obras del diablo, que son para convencer a los que están dudando. Es el mismo proceder que tuvo Jesús, dividido o separado o desparramado entre su pueblo para que la obra sea efectiva. Diseminado. Exactamente. Y aquí surge, la figura de los apóstoles, un poco controvertida en el presente por el término, ¿no? Hay quienes dicen que los apóstoles y los profetas ya no tienen función dentro de la iglesia porque eso era en el tiempo de los primeros apóstoles, donde no estaba la escritura. Por lo tanto, apóstoles y profetas cumplían esa función de poner el fundamento, pero una vez puesto el fundamento, queda la obra de evangelistas, pastores y maestros. Bueno, es una apreciación. Tal vez las mismas funciones dentro de ese tipo de doctrina, las mismas funciones las cumple otra persona sin el nombre, sin el título, porque la obra de Dios funciona igual, con el nombre que le pongan, ¿no? Hay otro que, por otro lado, dice, no, los apóstoles sí siguen esa función sigue existiendo, no se limitó solamente a los 12 de Jesús, porque el apóstol Pablo sería un ejemplo de un apóstol extra a los primeros que puso Jesús, y después en la lectura que se hace a las 7 cartas a las iglesias de Apocalipsis, esto para poner un poco de equilibrio en las dos posturas, ¿no? Sí. En la lectura que se hace a la carta de Apocalipsis, uno de las cosas que el Señor elogia de las iglesias es que pudieron diferenciar o discernir a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Entonces, ¿por qué razón tantas décadas después seguiría habiendo apóstoles? Cuando se escribió el Apocalipsis ya los 12 ya no estaban, aunque estuviese Juan. ¿Por qué se menciona a los demás? Dicen que son y no son. Entonces entendemos que la palabra apóstol encierra esta función de enviado por el Señor para establecer cosas. Podemos mencionar apóstoles que ejercen su labor, la obra misionera, es decir, rompiendo las barreras culturales para establecer obras en primer lugar. Sí o sí entendemos que un apóstol es alguien que funda iglesias, que levanta obras. Iglesia me refiero a comunidades locales, a congregaciones, ¿no? Y que se ocupa de la formación de los primeros obreros. Un apóstol tiene que demostrar el respaldo de Dios por medio de las señales del apóstol. Justamente el apóstol Pablo defiende su apostolado diciendo: no se han cumplido en mí todas las señales del apóstol. ¿Y cuáles son estas? Revelación, demostraciones de poder de Dios, guía del Señor y la capacidad de formar
también otros obreros. No tenemos tiempo para entrar muy en detalle en esto, pero entendemos esto, ¿no? En el rol del apóstol. Como vos mencionabas antes, es como ese barquito remolcador, es el más sufrido de todos. Exacto. Porque quien piense que la vida de un apóstol es una vida de lujos y de recibir honras es porque no conoce de qué se trata la vida de un apóstol. Y muchas veces también las apariencias engañan. Que en un determinado momento se reciba cierta honra no quiere decir que no haya padecimiento y sufrimiento detrás, ¿no? No es el sufrimiento, tal vez con esto lo puedo cerrar esta idea, no es el sufrimiento y el padecimiento lo que legitima un apostolado, sino el llamado de Dios y su fruto y su resultado. Pero detrás del llamado apostolado hay mucho sufrimiento y padecimiento, muchísimo renunciamiento, ¿no? Que lo va dando la formación, claro, la entrega. Hay un acto de ser pionero también en esto del apostolado. Y por el mismo nombre, el nombre apóstol, que significa, como usted decía, enviado, pero enviado emisario, mensajero, no es enviado cualquier cosa. El mismo título, enviado, te da la idea de que es alguien que es comisionado, por lo tanto nadie puede constituirse en apóstol por sí mismo. Ni tampoco por decir, yo soy apóstol y nadie porque Dios dijo que lo sea, ¿no? Tiene que estar la iglesia también dando respaldo a eso. Si bien el apóstol Pablo defendía su apostolado y decía, no lo recibí de hombre alguno, sino del Señor, porque está haciendo referencia a la aparición que tiene de Jesús camino a Damasco y a las revelaciones que recibe cuando está en Arabia, todos esos años. Cuando él comienza el ministerio es porque es enviado por los ancianos de Antioquía, que estando congregado el Espíritu Santo dice, sepárenme a Pablo y Bernabé para la obra del ministerio que los he llamado, y ponen las manos sobre ellos y los envían. Exacto. O sea que hay una relación con la iglesia. Ahí, ahora vamos a ir profundizando justamente que mencionás, porque en ese pasaje de Hechos 13 se menciona que también había profetas dentro de los que estaban orando, claro, que estaban congregados. Pero esta cuestión, fíjate que dice que el Espíritu indica, dice, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra, lo que los he llamado. Es decir, que no le dicen cuál era la obra o la tarea que tenían que hacer. No está relatado en el mensaje bíblico o en el escrito, pero ellos dentro suyo entendían a qué era lo que Dios lo estaba llamando a hacer en ese tiempo. Entonces viene la palabra que confirma una convicción que Dios había puesto dentro de su corazón. Y creo que acá es donde empieza a aparecer la figura del profeta, la tarea de cómo es que, ¿qué es lo que hace? Habla de parte de Dios, pero ¿qué es lo que hace el profeta? Claro, el profeta lo que trae es una confirmación. Me gusta mucho un pasaje del libro de los Hechos, posterior al concilio de Jerusalén. Los hermanos de Antioquía, una iglesia mayoritariamente gentil, estaban un poco nerviosos sobre qué se decidiría en ese consejo, porque lo que se ponía en juego era si se tenían que circuncidar y judaizarse completamente o no era necesario. Para nosotros parece una cosa obvia, pero en ese momento era algo crucial, ¿no? Era esa iglesia naciente, muy inmadura en muchos aspectos, y tenía que concertar este punto. Posterior a la decisión del concilio, vuelven Silas y Judas, que dice, y estos eran profetas, sí, y se dedicaron a consolar y confirmar a los hermanos. O sea, hicieron un culto profético y dieron palabra, revelación a cada uno de los hermanos, consolando y confirmando. Es decir, dando seguridad sobre el sentir que había en cada uno. El domingo pasado estuvimos en un encuentro de varones y tenemos nosotros profetas en nuestra congregación, y uno estaba ministrando y el Espíritu Santo le iba dando palabra para algunos de los muchachos, y yo prestaba atención a qué tipo de palabras, si no eran palabras genéricas, eran cosas muy específicas que cumplían la función de consolar, de decir, mira, Dios sabe lo que oraste, Dios sabe lo que pediste, vos pediste esto. Y aunque uno internamente sabe que Dios lo escucha, cuando recibe este tipo de confirmaciones, se genera una fortaleza, una tranquilidad, una paz, un consuelo dentro nuestro, ¿no? Y una confirmación de la palabra que hemos recibido, de que vamos por buen camino, no que vayamos a ciegas, sino que Dios usa el cuerpo para confirmar
estas cosas, para que tengamos también conexión. Y el profeta muchas veces marca también los tiempos. Es tiempo de iniciar algo, es tiempo de que se desate algo. Este tiempo Dios quiere hacer una determinada cosa. Pero claro, el profeta solo no va a funcionar. Y perdón la burrada que voy a decir, pero lamentablemente cuando hay una visión carnal de la iglesia se lo ve al profeta como un adivino, ¿no? Me va a decir, a ver qué es lo que quiero decir, y mucha gente busca esa confirmación, esa palabra profética una y otra vez, y la verdad es que Dios habla una sola vez. Y si no cumpliste lo que Dios te habló, ¿para qué buscar más? ¿No? Y no es que nunca más vas a recibir una palabra de un profeta. Estoy exagerando, pero lo que voy es que las palabras que recibimos no es para acumular, para coleccionar palabras, o cómo me hablo, viste lo que me dijo el profeta, viste lo que dijo de mí, sino es para que direccionemos nuestra vida. Exacto. En base a algo, ¿no? Exacto. Si el profeta dijo va a llover, anda sacando el paraguas. Sería, ¿no? La idea, la figura. Lo digo con mucha brutalidad, digo yo, pero es entender cómo funciona esta gracia dentro del cuerpo. No la podemos extraer del cuerpo, ¿sí? Esta es la fantasía. Mucho de lo que quería hacer Simón el mago. Él quería comprar y extraer una gracia para entonces exaltarse a sí mismo o asombrar a la gente, y no funciona así. Esto es para el cuerpo, y un profeta, esto los profetas lo saben que debe ser así, y por eso tiene que trabajar siempre en relación con el cuerpo. Y ahí dentro, por ahí de lo que vos decías, no ser coleccionistas de palabras, sino que cuando viene la palabra también uno, como decía, confirma, consola algo que ya estaba dentro. Algo que ya estaba en nuestro interior. En el corazón, que Dios ya venía hablando, y entonces eso es lo que trae el consuelo. Ahora, también dentro de todo este cuerpo, uno se encuentra con el trabajo que hace el evangelista, en donde lo vamos a encontrar quizás más en las calles, lo vamos a encontrar con un trabajo que quizás con muchos respaldos, pero bueno, te dejo para vos cómo es que edifica el cuerpo de Cristo el evangelista. Bueno, el evangelista es el vocero, entendiendo vocero como el que agarra el megáfono y comienza a convocar. Exacto. Esa es la idea, ¿no? Evangelista es el que anuncia, el mismo término te dice, evangelista es el que está comisionado a anunciar las buenas noticias con todo el respaldo de Dios que lleva. Siempre que se habla de anunciar el evangelio en el Nuevo Testamento, siempre es predicación y demostración de poder. Exacto. Siempre. Entonces, quien ejerce la gracia ministerial de evangelista será alguien que además desarrollará dones de sanidad, de palabra de ciencia, por supuesto también puede tener y va a tener palabra profética, son las señales que siguen el poder para la liberación y demás, son cosas que tienen que ver con el evangelismo. Y la gracia también de llegar oportunamente a lugares estratégicos y a personas estratégicas para predicar. Nosotros nos movemos normalmente en determinados círculos. Todos tenemos círculos más o menos amplios. Normalmente el evangelista puede trascender sus propios círculos. Uno de los primeros ejemplos que tenemos en las Escrituras es el de Felipe el evangelista, ¿no? Que a causa de la persecución en Jerusalén tiene que salir huyendo y termina en Samaria, un lugar muy diferente a su cultura. Y allí lo que empieza a hacer naturalmente es la obra de evangelista. La gente se empieza a convocar a causa de los milagros y del mensaje que se predicaba y que va sucediendo. Y mientras todo esto va ocurriendo, Dios le habla y dice, ahora te vas a ir al desierto. Y allí va. Y lo único que hace es predicar el evangelio, confirmar a una sola persona. Y aquí difiere por ahí de la tarea del apóstol, de la tarea del maestro, porque no hubo mucho tiempo para dedicarle al etíope, no hubo una tarea de seguimiento, no hubo un cuidado, te hablo, esta es la verdad. Claro. ¿Entendés lo que lees? No entiendo nada. Bueno, esto es esto, este es el evangelio, esto es Cristo. Me quiero bautizar, te bautizo. Y allá fue el etíope. Y el etíope después hizo su obra, pero la tarea del evangelista respecto al etíope, por lo menos,
terminó allí. Lo llevó a reconciliarse con Dios Padre. Exactamente. Y su mensaje del evangelista, por así decir, que anuncia las buenas nuevas de Jesucristo, es un mensaje que impacta, que queda demostrado con señales, con milagros, con palabras, y cumple esa función que impacta a llevar a las personas a reconciliar con el Padre. Por supuesto, es un mensaje contundente, inequívoco. Quien escucha la palabra de un evangelista, en ese momento se produce un parteaguas en su vida. Ahora, ¿Es acepto o no acepto? Es así de vital y de crucial la tarea del evangelista. sí. Es muy contundente respecto al mundo la tarea del evangelista. Por eso también son muy combatidos, ¿no? Claro, exacto, porque o te vas al cielo, aceptás a Cristo y aceptás el regalo de una vida eterna, o rechazás el regalo de esa vida eterna. No hay un gris. Exactamente. O sea, no quiere decir que la persona que escucha al evangelista en ese momento no tendrá más oportunidades en su vida. No. Pero quien por primera vez escucha al evangelista empieza un recorrido en su vida. Por ahí no le dio bolilla en ese momento, pero esa obra va a continuar. Deja sembrar la palabra. Ahora, también nos encontramos con pastores y con maestros. Ahora que estos pastores que trabajan, que por ahí son las tareas que por ahí más conocemos, o en el lugar donde nosotros estamos, en el lugar geográfico donde encontramos, tanto la tarea del pastor como la tarea de los maestros en los institutos bíblicos, pero dentro de las congregaciones también. Sí. No pensemos en... Cuando hablo de pastores y maestros es interesante porque también hay dos lecturas. Una es que son dos gracias ministeriales distintas y la otra es que es una sola, pastores y maestros. Es verdad. A ver, las dos cumplen exactamente la misma función, porque vos no vas a poder enseñar, siendo un maestro de la palabra, no vas a poder enseñar si no apacentás, si no pastoreás. Y si sos pastor vas a enseñar. O sea que las querés diferentes, las querés juntas, es lo mismo. No hay diferencia. Pero sí, las dos hablan de lo mismo. Hablan de nutrir. Cuidar y nutrir. Cuidar y nutrir. Hablar de institutos bíblicos, seminarios y relacionar el ministerio de maestro con eso, bueno, es un gran sí y un gran no necesariamente. Bien. Porque no es un título el magisterio de la iglesia, el maestro de la palabra. No es un título que se gane por haber estudiado y poder estar al frente de una clase. Es una gracia que Dios da para explicar, para exponer la palabra y desarrollar sabiduría y gracia en el que está escuchando. Es la capacidad, claro, el pastor y maestro se entiende que tiene más tiempo que el evangelista para tratar con quien es el objetivo de su ministerio, del desarrollo de su ministerio. ¿Por qué? Porque tenemos años por delante para edificarnos mutuamente. Entonces, sí, el pastor es el que va a estar al cuidado. El pastor es el que exhorta, el que camina al lado, el que levanta, el que escucha, el que atiende. Nosotros llamamos en nuestro tipo de instituciones, bueno, en las iglesias evangélicas se le llama pastor el que preside una congregación, que no necesariamente tiene que ser un pastor. Se llama pastor por el cargo. Claro. Aquí diferenciamos del cargo, ¿sí? Del cargo del título de pastor como referente de una iglesia para hablar del ministerio que lo puede ejercer y lo ejerce prácticamente todo creyente comprometido con el Señor. Y respecto a maestro de la palabra, tiene que ver también con un compromiso con conocer las Escrituras y una relación muy estrecha con el Espíritu Santo, que es el que revela a través de las Escrituras. Por eso yo como maestro en un seminario o en alguna universidad teológica puedo no tener relación con el Espíritu Santo, pero saber un montón de la letra. Sí. Pero no sumará al crecimiento del cuerpo de Cristo, sino que sumará al corpus de doctrinas teológicas y nada más. Pero puede haber un maestro de la palabra que sea analfabeto, tranquilamente. Porque si es la gracia que Dios le ha dado, la vida de la palabra estará en él y podrá enseñarla y replicarla y compartirla con otros y tener discípulos sin ningún tipo de problema. Entonces, lo que vemos es que independientemente a la gracia, recién estábamos hablando, ¿no?, de los pastores
y los maestros. Y que quizás el maestro puede ser analfabeto, pero cuando contiene la gracia de Dios, va a hablar de la palabra, te va a hablar de las escrituras y va a comenzar a traerte luz, te va a abrir los ojos. Y también creo que hay algo que producen los maestros, es que te dejan con ese hambre de querer seguir profundizando y de seguir leyendo en las escrituras, te despiertan ese hambre. Cabe aclarar algo aquí, cuando hablamos de que puede ser analfabeto, nos referimos a, depende de los contextos en los que se desarrolla la gracia de Dios. Nosotros tenemos dentro de la gracia que Dios nos ha dado, es donde nacimos también, las oportunidades que hemos tenido. No es que, bueno, no importa. No, No, tenés que prepararte en el máximo de tus posibilidades. Pero vos pensás, por ejemplo, nosotros tenemos contacto con misioneros de determinadas tribus en la selva amazónica, que hay un montón, donde el rol de maestro lo lleva adelante normalmente un anciano y es analfabeto, porque no tienen escritura en su lengua. Exacto. Y también testificamos de que gente así convertida al Señor enseña de la palabra. También nos lo contaba nuestro pastor en una predicación hace un tiempo, como él en el seminario había estudiado los periodos bíblicos, dispensaciones, algo de eso, y cómo se lo había compartido a alguien bueno, también así, de un pueblo aborigen. Le había compartido lo mismo en su iglesia y él lo había escuchado y dice, ¿dónde aprendió usted de esto? Y dice, no, mi relación con la palabra y con el Señor. Claro. Porque la gracia es la misma. Después, por supuesto, en nosotros estará el esforzarnos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, dijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que recibimos viene de parte de Dios, pero no quiere decir que funcione automáticamente. No es que por nuestro trabajo nos merecemos lo que Dios nos da. Dios nos da y nosotros tenemos que trabajar para producir en base a eso, ¿no? Exacto. Y en ese producir justamente que es esto, ¿no? De responder a la fidelidad, con fidelidad lo que el Señor nos ha dado, nos encontramos con algo. Hay un pasaje del Mateo 24, a partir del verso 45, que dice así, dice, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿No? Esto que estamos entendiendo de que es responder al llamado de los últimos tiempos, y que Dios nos ha puesto para edificarnos, edificar el cuerpo de Cristo para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Dice que acá este siervo que el Señor lo pone sobre su casa, porque no deja de ser su iglesia, no deja de ser su cuerpo sobre lo cual el Señor nos puso. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo cuidamos el corazón? ¿Cómo cuidamos nuestras vidas para que lo que el Señor nos dio, edificar, dar el alimento preciso, en el tiempo preciso, el alimento necesario, y no comenzar a maltratar al cuerpo de Cristo? ¿Cómo nos podemos cuidar? ¿Cómo nos guardamos? Bueno, es un tema muy amplio, ¿no? Pero creo que la palabra fidelidad encierra en sí misma todo lo que Jesús nos hablaba respecto a cuál es la diferencia entre un tipo de obrero y otro. Es la fidelidad. No es tanto el cómo haga el trabajo, ni en el número de su resultado, sino en su fidelidad, en lo fiel que pueda ser el obrero respecto a su Señor. Hay tantas parábolas que hablan respecto a este mismo concepto. Alguien que pone en manos de un administrador sus bienes. Estos bienes casi siempre tienen como característica principal que funcionan y crecen por sí mismos, ¿no? Y lo que el Señor viene a buscar después de determinado tiempo es el resultado lógico que va a dar aquello que puso en manos de sus administradores. Pensemos en la parábola de los talentos. Una cantidad de dinero muy grande, a uno se le da una buena cantidad, a otro una cantidad menor, pero igual de importante, y a otro una cantidad que es menor que las otras dos,
pero no deja de ser importante. Creo que era 5, 3 y 1, ¿no? 5, 2 y 1. 5, 2 y 1. Bueno. Y lo que espera de cada uno de ellos es que con fidelidad administren lo que se les fue dado. Nada más. Los 2 primeros actúan en base a la lógica que sí, trabajaron, se esforzaron, pusieron lo mejor de sí para multiplicar aquello que les fue dado. Pero la capacidad de multiplicación estaba ya en aquello que les había sido dado. Nunca se les exigió más de lo que podía dar ese dinero que se les había dado. Y el último lo que hizo fue esconderlo y no trabajarlo. Y por miedo, y hace un reclamo a su Señor, pues yo sé cómo sos vos, ¿no? Hace una lectura de su Señor que muestra 2 cosas. Primero, una que no tenía relación con su Señor. Una lectura equivocada. Una lectura muy equivocada e ignorante respecto de su Señor, y un desconocimiento total de qué es lo que tenía en su mano. Entonces lo escondió, y cuando volvió lo sacó y se lo dio. Y ahí es donde se le llama como infiel, como que no fue fiel en aquello que le fue asignado. Así, bueno, esta parábola que leíamos recién, lo mismo. Uno es el siervo diligente y fiel, y otro es este siervo infiel, ingrato, que menosprecia a su Señor, dice, no va a venir nunca, vamos a hacer, y maltrata a los que están a su alrededor. Yo creo que en ambos casos y en tantos otros más, no vamos a entrar a profundizar mucho más, pero en tantos otros más, una de las características principales en los que son fieles es que tienen muy, muy en claro de quién es lo que tienen. El que es fiel porque sabe que lo que tiene no es suyo. Y el que es infiel e irresponsable y negligente lo es porque en algún momento piensa que eso que tiene en su mano le pertenece y que puede hacer lo que quiera con eso. Si quiero guardarlo, lo guardo. Si quiero enterrarlo, lo entierro. Si quiero maltratarlo, lo maltrato. Como si no fuese a dar cuenta, o como si el rendir cuentas fuese algo ajeno a su vida. Como que no es el punto límite de mi vida, el punto clave de mi vida será cuando rindas cuenta respecto a esta vida. No, pasa un momento más, toma, esto me diste, ahora yo sigo con lo mío. No sé si me explico. Sí, va quedando claro. En cambio, el que es fiel sabe que el momento cúlmine de su vida y clave será el momento en que tenga que rendir cuentas. Y sabe que lo que tiene no es suyo, y sabe que lo que tiene muchísimas virtudes y muchísimas capacidades a multiplicar. Entonces, mientras lo administra, lo disfrutará también. Disfrutará al administrarlo, no lo hará con miedo, pero lo va a hacer para que se multiplique y crezca. Y cuando llegue el momento de rendir cuentas, lo hará feliz delante de su Señor, y su Señor le dirá, entra en el gozo. Bien lo hiciste, y como hiciste bien en esto, ahora te voy a poner sobre más. Esa es una promesa que viene aparte. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo y de las gracias ministeriales es lo mismo. Empezamos hablando de que una de las características de quienes pertenecen al cuerpo de Cristo es que saben que no merecen estar ahí. Exacto. Que nada de lo que tenemos nos lo merecemos. Nada. Dijimos que la iglesia es perfecta, pero compuesta por personas imperfectas. Y claro, y en esa imperfección también hay niveles de madurez. Entonces, el que es maduro en ciertas áreas tiene que ser paciente y compasivo con quien todavía no ha alcanzado madurez allí. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que recibimos no es nuestro. Entonces, si yo estaba en ese lugar y ahora puedo estar o me puedo ver un poco más crecido, bueno, con paciencia trataré a quien aún no ha crecido y le enseñaré, trataré de enseñarle, de formarlo, de equiparlo para que lleguemos al mismo entendimiento de que estamos sirviendo al mismo Señor. Pero saber que no existe tal cosa como mi ministerio, por ejemplo, algo que se habla mucho, ¿no? Esto sirve a mi ministerio, esto aporta a mi ministerio, esto hace crecer mi ministerio o no, o tengo que hacer crecer mi ministerio. No pasa por ahí. Creo que no pasa por ahí, me parece que es una lectura muy individualista y que no habla de edificar al cuerpo, habla de edificar mi labor, mi tarea, mi carrera, si se quiere. Pero eso habla más de un formato más humano que del formato natural de Dios, que es el cuerpo de Cristo. Sí, ser muy duro con quienes pueden tener este tipo de léxico, esta forma de hablar, pero creo que es algo a reconsiderar. No es mi ministerio, el ministerio es de Dios. Yo lo ejerzo. ¿Y cómo lo ejerzo? Como servidor de todos los demás. Lo que yo tengo tiene que servir a todos. A todos.
Y yo tengo también que ser servido. No me puedo poner en un lugar en que a mí nadie me enseña, a mí nadie me cuida, a mí nadie me pastorea, a mí nadie me indica, a mí nadie me exhorta, nadie me corrige. Sino que con humildad también estoy sujeto a autoridades y también estoy dispuesto a aprender y estoy en aprendizaje con otros hermanos. No tiene tanto que ver con jerarquía, tiene que ver con ser parte de esa coyuntura. Recibo y doy, recibo y doy, recibo y doy. Exacto. Con toda humildad y, como dijiste, con fidelidad. Si Dios me ha hablado, yo seré fiel a aquello que Dios me ha hablado. Lo que me asignó. Hay algo que, uniendo, como iniciábamos, que es acerca de que, bien, esta unidad es que nosotros estamos unidos en Cristo, un mismo espíritu. Pero ahora, muchas veces ocurre lo siguiente, en la cual no estamos exentos nosotros también, que es que a veces los golpes, no estamos hablando de golpes físicos, de maltrato físico dentro del cuerpo de Cristo, que agarro y no me gusta algo que vos enseñás, como vos enseñás, y nos vamos a las piñas. No pasa por ahí. Pero muchas veces se dan lugares a celos, que pasa por lo mismo, no entender que lo que yo tengo lo recibí de gracia y que lo que el Señor te dio a vos también es de gracia. Pero cuando a veces nos empezamos a desenfocar y le empezamos a dar esas cosas en el corazón, que inician en el corazón, quizás físicamente o naturalmente no se está viendo, pero muchas veces dentro del espíritu o en la vida espiritual golpea al cuerpo de Cristo y golpea fuerte. Claro. Ahora, como yo decía, no estamos exentos, creo que uno, por eso el Señor nos llama a orar y velar, de estar cuidando de esto, porque no estamos exentos de que es propio de la naturaleza caída. Continuamente. Pero ahora, ¿cómo nos mantenemos cuidando? ¿Cómo lo llevamos? Cuidamos, es justamente a lo que nos llama Efesios 4, a mantener la unidad en espíritu en el vínculo de la paz. Para que haya paz no puede haber competencia, no puede haber rencor, no puede haber rispideces. Tiene que haber un reconocimiento mutuo. Nos reconocemos como siervos del Señor, todos y cada uno. El mundo, los criterios humanos siempre buscan dividir. Lo que es diverso, lo que es diferente, debe estar dividido, ¿sí? En cambio, en la unidad del espíritu, lo que es diverso, unido por las coyunturas, es parte de un mismo cuerpo. Por eso digo que es algo que desafía nuestro estilo, nuestra forma de hacer las cosas. Podemos lastimar el cuerpo de Cristo de un montón de formas y no estamos exentos de hacerlo, como vos decís, y alguna vez lo hemos hecho y probablemente lo volveremos a hacer porque somos humanos y fallamos, pero es bueno tener conciencia de esto para ser muy, muy, muy cuidadosos. Primero debemos ser fieles a lo que Dios nos comisionó, amigarnos con lo que Dios nos comisionó. Si Dios me llamó al ministerio, y de hecho también cabe aclarar esto, Dios llamó a todos los creyentes al ministerio, ¿sí? Todos. ¿Dónde se ejerce ese ministerio? Bueno, hay ministerios que se ejercen exclusivamente dentro de la iglesia, son reconocidos en el Nuevo Testamento, ¿no? Los que se dedican a enseñar son dignos de doble honor dentro de la congregación. Sean atentos con sus pastores, obedezcan a sus pastores, dice el libro de Hebreos, no le hagan difícil el trabajo porque velan por sus almas. Claro, hay un trabajo que se hace dentro de la iglesia y requiere una dedicación de tiempo, de esfuerzo muy particular. Pero hay muchísimo del ministerio que se ejerce fuera, en el día a día, que se ejerce en tu lugar de trabajo, de estudio, por medio de tu profesión, que se ejerce en tu hogar. Y eso también es ministerio, también es coyuntura necesaria dentro del cuerpo de Cristo. Y aquí en Efesios capítulo 4 no diferencia uno de otro. Porque que menciona apóstoles, profetas, esa es la gracia y la forma en que funcionan, pero no dicen qué ámbito necesariamente tenga que funcionar o necesariamente funcione dentro de una iglesia o esto fuera. Simplemente dice, esto es lo que nos hace crecer. Esto, el estar unidos y el entender esta diversidad nos hace crecer. Y para no lastimar ese cuerpo tiene que haber un reconocimiento. Yo sé que vos servís al mismo Señor que yo, somos hijos de un mismo Padre, estamos comprados por la misma sangre de Cristo, estamos bautizados en el mismo Espíritu.
vos lo ejercés de una forma, yo lo ejerzo de otra, el ministerio, pero somos uno y nos edificamos. Aparte del reconocimiento, tengo que entender que yo no voy a crecer más allá de lo que crezca mi entorno y mis hermanos a mi alrededor. No, porque entonces estaría desenfocado si yo busco solo mi crecimiento personal. Porque mi nariz no va, bueno, excepto en la adolescencia, que la nariz me creció de golpe, pero qué desproporcionado que se veía. O mis manos, yo tengo una foto a los 12 años, mis manos tienen el mismo tamaño que tienen ahora, pero mi cuerpo tenía el del nene de 12 años. Entonces salir un poco de esa adolescencia, ¿no? Donde una parte, un miembro crece desproporcionadamente y los otros se quedan atrás. Se puede dar de momentos, pero siempre tenemos que ver de que crecemos todos juntos. Ahí la labor de los que presiden dentro de un ministerio es crucial, es vital, porque son los que van a ayudar a mantener ese equilibrio. No que no crezcan mucho unos, sino que los que crecen mucho ayuden también a que los otros también vayan creciendo. Por supuesto que tenemos que dejar de lado todo tipo de consideración carnal del asunto cuerpo de Cristo. Pablo dice en 1 Corintios, creo que 1 Corintios es de los que más hablan de este punto. El pasaje que usamos cuando celebramos o conmemoramos la Cena del Señor, 1 Corintios 11, habla de discernir el cuerpo de Cristo, entender parte de qué somos, comprender parte de qué somos. Eso, claro, cambia un montón de nuestras actitudes. Desaparecen de nosotros todo tipo de celos, de contiendas, de competencia. Yo quiero servir a Dios, pero me gusta cómo lo hace el Señor con Él. Y hay dos formas de hacerlo, de verlo eso. Quiero que Dios me use como vos, Mati. Qué bueno. Entonces, ¿qué está haciendo Mati? Yo quiero hacer lo que Él está haciendo para a ver, enseñame, mostrame, orame, no sé. Pero quiero que... O otra vez, mirá cómo lo usa el Señor a Mati. Pero yo lo conozco a Mati. Lo conozco del bar. Lo conozco de chico. Yo lo conozco de chico a Mati. Yo le cambiaba los pañales, a Mati no te cambié los pañales. Sí. Yo a cuando llegó, porque cuando llegó era así, ahora mirá, ¿no? Esa mirada con celo porque vemos que otro crece a un nivel que yo no he podido o no he logrado aún, que puede tener que ver con un montón de cosas. Pero eso daña el cuerpo de Cristo. El apoderarme, por ejemplo, apoderarnos de las personas. Yo soy tu líder, vos escuchame a mí, no escuches a nadie más, ¿no? O vos, ¿por qué estás hablando con mi oveja? Eso lo escuché un montón de veces, ¿no? El apoderarnos de la gente y tratar de direccionar sus decisiones en base a criterios por ahí humanos. No quiero profundizar mucho en esto porque no quiero herir ninguna sensibilidad particular, pero eso también daña. Como decíamos al principio, el pensar en mi crecimiento ministerial y buscar estratégicamente lugares donde puedo crecer ministerialmente, entiéndase, congregaciones. En esta iglesia no puedo crecer porque yo quiero trabajar con niños y acá no trabajan con niños, yo quiero trabajar con esto y acá no lo hacen, entonces me voy a ir a otro lado. Bueno, para ese tipo de movimientos tienen que ver con algo que Dios tiene que hablarte, un lugar en donde Dios te ponga. Pero si estás en una congregación, ¿por qué? Y porque acá me predicaron la palabra. Bueno, tenés que ser fiel ahí. Exacto. ¿No? Y no digo que que está mal cambiarse de congregación, pero todo tiene que ser hecho bajo el vínculo de unidad, en el espíritu, no por conveniencias. Exacto. Ahí es donde entra, ¿no? O el pensar, el pensar desmereciendo el trabajo, esto que decíamos antes del apóstol. Muchos ven la honra que se le da a un apóstol y no ven el sacrificio y sufrimiento detrás. Y juzgan y critican eso. Dicen, pero mirá, viviendo así cualquiera, si a mí me pagaran yo también predicaría la palabra todo el tiempo. No me digas, me gustaría verlo eso. Claro. Quisiera verlo, a ver si eso es real, ¿no? Creo que ese tipo de consideraciones son carnales. Y como todas las cosas carnales, lastiman y hieren al cuerpo de Cristo porque generan división, generan confusión. Levantan barreras, divisiones. Y ni que hablar de cuestiones doctrinales, ¿no? Que muchas veces son de segundo o de tercer orden, porque creemos en un mismo Dios, creemos en Jesucristo, que es Dios, creemos en el Espíritu Santo que ha sido derramado, pero a veces por las formas nos diferenciamos. Y esas formas a veces generan también barreras que lastiman y hieren el cuerpo de Cristo. Todo esto a nosotros nos sirve porque es en lo que vamos a continuar viendo en el próximo capítulo acerca de la consagración.